Arthur, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Charlie, buenas tardes a todos. Traemos tres temas sobre los que la gente nos ha estado preguntando. Fíjate, Arthur, que el primero es el peso, el superpeso, Arthur. Fíjate que la gente, incluso yo esperaba mayor volatilidad ahora que han arrancado nuestras famosas campañas electorales. Siempre que hay elecciones había volatilidad, Arthur, en otros sexenios, y la gente nos preguntaba, oye, si no me equivoco, Arthur, hace un par de días el dólar cerró en 16.80, una cosa así bárbara, ¿no? Entonces decían, oye, ¿por qué otra vez regresó el superpeso? ¿No que iba a haber volatilidad? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué nos puedes decir en este respecto del peso, del tipo de cambio y todo este ambiente electoral, Arturo? Claro, Charlie, buenas tardes. Buenas tardes otra vez a todos. La verdad es que el tipo de cambio, el dólar peso, ha tenido un desempeño sobre una tendencia de baja, claramente de baja. Aquí yo en mi monitor estoy viendo una gráfica de 5 años y se percibe claramente que más allá de los altibajos tenemos un recorrido diagonal hacia la baja. Ese recorrido diagonal, Charlie, amigos, se interrumpió en agosto del año pasado. Se acordarán que tuvimos ahí un periodo de 3 meses de elevada volatilidad en todo el mundo, en todos los mercados. Después de que se asimiló ese periodo de volatilidad y las cosas, digamos, volvieron a su cauce, el peso dólar o el dólar peso ha vuelto prácticamente a los niveles que tenía en ese entonces, cuando marcó el mínimo de 16.62, 16.63. Desde el punto de vista técnico, creo que le falta todavía por ahí algo de recorrido bajista que pudiera llevarlo hacia 16.50. Debajo de 16.50, que es factible, entramos ya en cuestiones técnicas que sugerirían un rebote. Hablamos la semana pasada en el caso del Bitcoin de sobrecompra. Bueno, pues ahora el dólar peso podríamos decir que está por caer a una condición de sobreventa. Es decir, cuando rebasa ciertos parámetros o ciertos indicadores, se puede esperar un rebote. Y ahora estas señales técnicas son muy evidentes porque se juntan o coinciden con la próxima reunión monetaria del Banco de México, en la que presumiblemente dará señales más concretas, por no decir que casi definiciones, de cuándo va a iniciar el posible recorte de tasas de interés. Recordemos, tengamos presente desde el punto de vista fundamental, es decir, en cuestiones económicas más amplias, que el gran momento o la gran trayectoria y fortaleza del peso mexicano obedece, entre otras cosas, a las altas tasas de interés que prevalecen en México. De manera que si juntamos los dos elementos, Charlie, el técnico y el económico, la esperada decisión de Banxico, podríamos ver un rebote, como comentábamos hace 2 semanas, hacia 17.15, 17.20, dependiendo de la señal de Banxico, de la proporción en la que pueda hacer el recorte y de los tiempos. Si nos dijera Banxico que ya en esta reunión se da un recorte de 25 puntos base, es decir, 0.25%, vería yo un rebote más moderado, ¿no? O sea, 16.85, 16.90, pero si nos dijera que recorta 50 puntos base de un solo golpe, entonces vería un rebote más allá de 17 pesos, entendiendo que en cualquier caso no sería un rebote definitivo, sería un rebote temporal. Para sintetizar, digamos, en lo inmediato y hasta antes de la reunión de Banxico, le veo todavía cierta fuerza como para que caiga alrededor de 16.50, 16.60. Después tendríamos que supeditarnos a la decisión de Banxico, Charlie.
Sí, esto, varonautas, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Hay muchos factores detrás del tipo de cambio, como lo señala Arturo. Uno de los, no sé si los principales, pero el más notorio, pues es el carry trade, ¿no? Que es precisamente el diferencial de tasas que pagan en un país con el nivel de tasas que pagan en otro. En este caso, recordemos, varonautas, que en Estados Unidos prácticamente arrancaron de cero, Artur, de 0.20% la tasa de referencia, que ahora está en un rango de 5.25, 5.50, y pues en México arrancamos de un nivel entre 4 y 5 más o menos, y pues llegamos hasta niveles de 11, 11.25. Entonces, ese es uno de los principales factores. Muy interesante esto que nos comentas, ¿no? Dependiendo de los sucesos, pues podría irse a 16.80, 16 altos o 17 bajos. Entonces, bueno, pues creo que con esto queda más que contestada las dudas, las preguntas que tenían nuestros varonautas, porque estaban nerviosos por el inicio de esta pues contienda electoral en ambos países en este caso. Oye, Arturo, y ahora que estamos en este tipo, en esta conversación de niveles, de tipo de cambio y eso, bueno, más bien vimos hace unos días, el oro es una locura en sus máximos niveles. Tenemos ahí la gráfica de más de 10 años, Arthur, y está pero hasta arriba. El oro es una locura. El oro, varonautas, Arthur, lo habíamos comentado, es un activo refugio por varias razones. Ahorita tú nos comentarás más, pero una de ellas, o la más representativa o la más antigua, es pues cuando había una guerra, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial o algún conflicto armado, pues la forma de las personas de llevarse sus fortunas era pues en oro, ¿no? Era más fácil llevarse 2 o 3 lingotes de oro, Arthur, que maletas rellenas de billetes, ¿no? Y sobre todo que en las guerras, por ejemplo, en Europa, cuando iban de un país a otro, no sé, en Polonia, Alemania, etcétera, pues antes, recordemos que no estaba el euro, había diferentes monedas, entonces la gente que se iba de un país a otro, principal, por cualquier razón, pero digamos por algún conflicto bélico, pues era más fácil que en su maleta se llevara, insisto, ¿no? Un par de lingotes de oro que una maleta rellena de billetes que ni siquiera iban a valer en otro país, ¿no? Sobre todo antes del euro. Entonces, bueno, el oro era o es visto como un activo refugio. Por ahí hacían broma ahí algunos varonautas, Arthur, decían que era como que el activo de las tías o de las tías abuelas, ¿no? Porque pues les gustaba invertir en el oro porque pues era a largo plazo, nunca bajaba y bueno, por ahí decían que era el activo favorito de las tías. Pero ahorita nos sorprendió a todos, al menos a mí, el ver al oro tan alto. Arturo, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta tendencia brutal del oro? Sí, está marcando un nuevo máximo histórico. Nunca había tenido un precio tan elevado, arriba de $2,100. La onza, hay que aclararlo, ¿verdad? Porque el oro se negocia en onzas. Y es una historia fascinante esta del oro. Tiene una historia, digo, fascinante porque parece mentira, pero en Estados Unidos fue prohibido su uso, su distribución por muchas décadas, ¿eh? Y cuando finalmente, hace más de 50 años, se desligó el precio de la moneda del patrón oro, ¿se acuerdan que así mencionábamos, patrón oro? El oro fue impuesto a los vaivenes de la oferta y de la demanda. Y de a poco fue subiendo, pero nunca subió tanto como en los últimos 20 años, 2004, 2005, cuando comenzaron a adquirirlo, Charlie, amigos, los ETFs. Se crearon los primeros ETFs de metales preciosos y bueno, obviamente en los primeros años la demanda fue creciente, fue multiplicándose, de manera que las fuerzas del mercado, las compras de los ETFs y la gran crisis que produjo la primera gran baja de las tasas de interés a las que te has referido a 0.25% entre 2009 y 2012 más o menos, le dio el primer estirón impresionante al metal, tanto al oro como a la plata, los metales preciosos. Ahí marcó un nuevo máximo histórico el oro, y después de que la Reserva Federal retiró los estímulos, ¿te acuerdan que en aquellos tiempos hablábamos de que
la Reserva Federal inyectaba mucho dinero para tratar de recuperar o de regenerar a la economía, bueno, finalmente retiró esos estímulos ya cuando las cosas estaban normalizadas, entre comillas, fue subiendo las tasas de interés y el oro y la plata fueron perdiendo brillo. Recuperaron el brillo o volvieron a deslumbrarnos a todos en el mundo a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Por esta cuestión que tú señalas, de que el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal y todos los bancos centrales de los países importantes llevaron las tasas de interés al mínimo. ¿Qué significó eso? Bueno, pues que el dinero no tenía costo. De hecho, tengamos presente que en países como Alemania, por ejemplo, el que pagaba el rendimiento era el ahorrador. Una situación completamente anómala. Podría decirse absurda, pero no, fue real, pero sí anómala. Se supone que el ahorrador espera algo de rentabilidad. Pues no, en esos años de la pandemia, 2020-2021, el ahorrador le pagaba al banco porque el banco le guardara su dinero. Es decir, que había tasas de interés negativas hacia en Japón incluso se vio, ¿no? Sí, Japón es un caso dramático porque ya lleva muchísimos años, décadas sin poder levantar a su economía, y para tratar de levantarla las tasas de interés son muy, muy bajas. En ese entorno el precio del oro subió muchísimo porque, como tú dices, pues, y con lo que yo señalo de que es un metal precioso, pues empezó a ser más y más demandado, tanto de manera física, de manera tradicional, como a través de los ETFs. Y entonces marcó un nuevo máximo histórico en agosto de 2020, 2.060, 2.080 dólares más o menos por onza. Pero ¿qué pasó a partir de ahí, Charlie, amigos? Que fue perdiendo brillo otra vez a medida que las economías del mundo volvían a la normalidad, a medida que se abrían las economías, a medida que la bolsa o las bolsas de valores también se recuperaban, porque hay que recordar que en los primeros meses de la pandemia las bolsas, los mercados accionarios recibieron un mazazo muy duro. Se cayeron, las monedas se devaluaron, el dólar se apreció y bueno, ya cuando todos esos mercados y todas esas variables empezaron a reencontrar su cauce, el oro y la plata fueron poco a poco perdiendo brillo. Por allá de agosto, entre agosto y octubre, pero del año 2022, cuando el dólar estaba en su máximo frente a la canasta de las 6 monedas más fuertes del mundo, el oro y la plata cayeron a niveles de prepandemia, es decir, a los precios que tenían entre diciembre y febrero, diciembre de 2019, febrero de 2020. Y la verdad es que hasta apenas el mes pasado, el oro volvió a los niveles de agosto de 2020. Estoy viendo aquí en mi monitor una tabla del desempeño del oro en los 3 años recientes. Por ejemplo, en 2021 produjo una pérdida de 3.5%. En 2022 quedó prácticamente en ceros. En 2023 produjo una ganancia de 13%. En esos 3 años acumuló una rentabilidad de 9.3%, pero desde el máximo de agosto de 2020 ha perdido hasta el cierre de febrero 1%. Ahora ya con esta alza de los días recientes, pues digamos que ya está prácticamente en ceros otra vez. Es decir, quien compró oro en aquellos máximos de agosto de 2020, al día de hoy no tiene ganancias ni tiene pérdidas. Obviamente, para quien aprovechó las caídas o quien pudo haber comprado en un precio menor, pues dependiendo del precio de entrada es la ganancia. El oro, como la plata, se mueve así, en zigzags. Yo diría que no es un instrumento de inversión seguro. Le quito el diría. Yo digo que no es un instrumento de inversión seguro, es un instrumento de inversión de alto riesgo.
alto riesgo. Fíjense, de agosto de 2020 a la fecha, ha caído entre 18 y 22% y ha tenido rebotes, Carlos, entre 15, y 26%. La subida actual que comenzó en octubre del año pasado, más allá de los vaivenes que observamos entre diciembre y febrero, acumula ya un 17%. Es decir, pero para quien haya comprado, por ejemplo, en los precios altos de mayo del año pasado, en la etapa del rebote otra vez a 2100, pues la ganancia prácticamente es nula, ¿no? O si acaso tiene por ahí una ganancia de un 1,5% en términos de dólares. Esto es muy importante. Si lo pasamos a pesos, pues entonces ya no hablamos de utilidades, sino de pérdidas, porque en todos estos años, en todo el recorrido que he mencionado, el dólar ha perdido frente al peso, el peso se ha fortalecido. Entonces es cuestión de la óptica con la que lo veamos, Charlie. El oro es muy demandado como ornato en Asia, especialmente en China y en la India. De hecho, parte de esta alza se explica porque desde el año pasado, 2023, el gobierno chino ha estado comprando mucho metal. Ha sido el principal demandante de metal y eso ha motivado que la gente, la población, los habitantes de China secunden y demanden también mucho metal, tanto a través de ETFs como en forma física. China y la India son los países que más oro compran en forma física, en forma de joyería, en forma de barras, etcétera, porque para ellos es un símbolo, no solamente un ornato, es un símbolo, es una tradición ancestral y se demanda mucho en épocas de festividades como la que recién pasó el mes anterior del Año Nuevo Chino. Del Año Nuevo Chino. En las inmediaciones de esas fechas se demanda mucho oro porque tanto la gente lo luce o le gusta lucirlo como prenda, como lo utiliza para dar de regalo a sus seres queridos. Entonces hay que verlo desde el panorama general. Si el patrón de comportamiento que ha tenido, pues prácticamente de los últimos 15 años a la fecha se sigue cumpliendo, podríamos ver que por ahí de 2200, 2250, si no es que antes, se da una toma de utilidades y un retroceso. Yes. También desde el punto de vista técnico está llegando ya a un nivel de sobrecompra, como apuntaba yo la semana pasada para el Bitcoin. Aquí yo estoy viendo en mi monitor, le doy oro y veo que sí, ya está en un nivel de sobrecompra tal que no tenía desde mediados de 2022. Mediados de 2022, cuando también tocó $2,060. Desde agosto de 2020, esta es la cuarta ocasión en que sube hasta su máximo, pero eso sí, esta es la primera ocasión, Charlie, amigos, en que supera ese máximo. En las 3 ocasiones anteriores, desde agosto de 2020, al llegar a su máximo y al pasarlo ahí por un margen relativamente menor, tendía a la baja. Regresaba. Se era rechazado. Ahora no. Ahora ha superado ese máximo. Pero fíjate que los augurios no se han cumplido en los últimos 3 años. Se pensaba en 2021, en 2022, en 2023, que el oro, la plata y los metales preciosos iban a subir muchísimo, entre otros factores, por el incremento de la demanda y por la transición energética. Pero en esos 3 años los pronósticos fallaron para todos los metales preciosos. En realidad, como vimos aquí, como di cuenta hace rato, hubo incluso algunos años de pérdidas. Ahora,
puede que más allá de que se dé una toma de utilidades pasajera, resurja y siga creciendo. Por supuesto que esa posibilidad está latente. Es por esta sencilla razón, porque la Reserva Federal está por recortar las tasas de interés. Eso le favorece a los metales preciosos. En los 3 años pasados, el oro no alcanzó a hacer este mecanismo de cobertura contra la inflación que tú señalas. La inflación en ese periodo fue de 17% en números cerrados. La inflación en Estados Unidos. Y claro, el rendimiento acumulado del oro en esos 3 años fue de 9.3%. Hubo otro cortísimo. Sí, se quedó corto, un poco más arriba de la mitad. Hubo otros activos o referencias que generaron más valor al dinero, en concreto los índices accionarios, el Standard & Poor's o el Nasdaq, ¿verdad? Así es. Pero bueno, como está supeditado o condicionado a lo que haga la Reserva Federal, está supeditado también al valor del dólar. Ahora lo hemos visto al oro fortaleciéndose porque el dólar o la canasta del dólar frente a las 6 monedas más fuertes ha descendido desde mediados de febrero a la fecha, desde 105 puntos hasta 102 puntos. Si empalmamos las dos gráficas, la del oro y la de este índice, que es la canasta del dólar frente a las 6 monedas más fuertes, vamos a ver comportamientos a la inversa. Cae el dólar, sube el oro, pero si nos vamos hacia atrás, vamos a ver que sube el dólar, cae el oro, ¿no? En sentido contrario. Esto es para que nuestros amigos lo tengan muy presente. Yo creo que si la Reserva Federal reduce las tasas de interés, el índice del dólar podría caer por abajo de 100 unidades y entonces sí, el oro podría seguir subiendo, Charlie. Está muy interesante esto para la gente que nos sigue, Arthur, y no quiero tener pues los lingotes ahí en su casa. Tenemos, por ejemplo, el ETF IAUM que administra BlackRock, sí. Pues es el ETF con las menores comisiones, ¿no? Tiene un expense ratio, un ratio de gastos de 0.09. También está el ETF que es de Invesco, con el mayor retorno de algún año, que es un modesto 7.5, como lo señalabas, y también está el ETF que es como abreviado en inglés oro, GLD, como Gold, pero GLD, que es de World Trust Services y es el más líquido. Entonces, pues para nuestros amigos que insistan en invertir en el oro, pues ahí tienen un par de opciones de ETFs para no tener, insisto, los lingotes ahí en su casa. Pues muy interesante esto del oro, esperemos ver cómo se desenvuelven los eventos. Y esto me lleva a nuestro tercer y último punto, Arthur. Compareció el Chair Powell ante el Congreso, lo pasaron por fuego este miércoles, si no me equivoco. Yo estuve viendo pues la mayor parte de la comparecencia, como hasta las 11 ya me tuve que ir, pero de lo que yo vi, Arthur, no sé tú qué alcanzaste a ver o a leer, pero le estaban cargando calor al Chair Powell porque le decía una mujer congresista, oiga, Chair Powell, los costos de los seguros a la vivienda se han disparado, ¿no? Y el Chair Powell decía, bueno, sí, pero la verdad es que yo no tengo control sobre eso. Para nuestros amigos, pues sabemos que las primas de los seguros sí suben, obviamente, con inflación y todo, pero el principal driver, el principal factor, pues es la siniestralidad. Es como en México, ¿no? Si se roban muchos autos, pues las primas de los seguros de autos tienden a subir, independientemente de la tasa de referencia. Entonces, vimos que increparon al Chair Powell, pues todo tipo de cuestionamientos, insisto, hasta un poco, no quisiera decir ridículo, pero un poco sin sentido, ¿no? Del que le reclamaron porque los seguros a la vivienda subieron. En fin, ¿tú cómo viste este ejercicio de, pues no sé si de transparencia, pero sí de rendición de cuentas a Chair Powell? Rendición de cuentas, sí, ese es el término correcto. Rinde cuentas y los legisladores le preguntan. Y bueno, también hay que entender que estamos en tiempos electorales y cada representante o senador
quiere verse incisivo, puntilloso para tratar de quedar bien con su electorado en aras de la búsqueda de su reelección. Y la señal, a mi juicio, Charlie, más importante que dio Powell es que, en efecto, la Reserva Federal contempla un recorte de tasas para este año. Lo dijo con claridad. Lo que también dijo, tratando de encubrir por ahí su decisión, es que necesitan más datos. Lo que es obvio, lo que sabemos, ¿verdad? Pues siempre las decisiones de la Reserva Federal se nutren de datos y ellos esperan a tener más información, así dijo él, para tomar la decisión. Pero ya esta declaración coincide con la que la semana pasada había dado, lo comentamos aquí, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, de que esperaban que el primer recorte fuera en verano. Juntando las dos declaraciones, vemos que sí, que entonces ya hay predisposición de la Reserva Federal para iniciar el recorte tan esperado y tan ansiado de las tasas. Por eso, en los días previos, hasta antes de hoy, los mercados accionarios siguieron subiendo. Bueno, tuvieron un traspié por ahí, pero recobraron el alza ayer. Hoy caen fundamentalmente porque el dato que tuvimos de empleo y desempleo no gustó, no fue bueno para los mercados. Es decir, hubo más de 200,000 empleos creados. En Estados Unidos se esperaban 200,000, 227,000 me parece. Un dato bueno para la economía, pero que no es tan bueno en términos de inflación. Mayor empleo significa mayor consumo significa presión hacia los precios, ¿no? Y ese dato positivo para la economía, dato que no ayuda para que la Reserva Federal baje ya en la reunión de marzo las tasas de interés. Por eso las bolsas hoy están con sesgo negativo, especialmente Nasdaq, que pierde el 1%. Atención aquí, impulsada principalmente por la acción de Nvidia, a la que nos hemos referido, ¿verdad? Que hoy caía más de 5%. No tengo el dato ahí más reciente, a lo mejor tú lo tienes. Entonces se da esta baja hoy a la espera de un dato también importante la próxima semana, que es la inflación general. Ya no la inflación PCE, sino el índice general, el IPC o CPI por sus siglas en inglés, y que con eso se completa el cuadro decisional para la siguiente reunión de la Fed, Charlie. Sí, así es. Nvidia pierde casi 5%, Artur, 4.70 más o menos. Está cerrando en 882, 883 dólares, lo cual sigue siendo una locura. Pero bueno, yo creo que a mí me pareció bien el ejercicio. Recordemos, varonautas, Artur, que Chair Powell fue nombrado por el expresidente Trump ya en sus últimos días, por así decirlo. Es ratificado por Joe Biden todo este periodo. Biden ya va de salida de su primer periodo, digamos, y Trump ahora está pues echándole fuego a Powell. De hecho, ha declarado que lo va a quitar en cuanto llegue, porque recordemos que Trump siempre está más del lado empresarial, ¿no? De ese lado. Entonces, casi ha dicho, lo primero que voy a hacer cuando llegue es sacar con todo y chivas al Chair Powell, ya no lo queremos. Entonces, pues suena ahí contradictorio, ¿no? Él lo puso, lo ratifica Biden, y pues ahora Trump amenaza o amaga con quitarlo de llegar. Entonces, no sé tú, pero yo sí creo que Chair Powell ya está pues en sus últimos días como al frente de la Fed. No sé, esperemos ahí a ver más resultados, pero bueno, esto es muy interesante, Artur. Vamos a seguir al pendiente porque sí fue un buen ejercicio, como dices, de rendición de cuentas. Estuvo bueno las preguntas que le lanzaron, algunas, insisto, un poco sin sentido. Como dices ahí, parecía más que lo que era importante era el reflector sobre los congresistas, ¿no? Como diciendo, estamos trabajando, estamos muy al pendiente, más que el fondo de las preguntas.
pero bueno, este ejercicio aún no lo tenemos aquí, ya lo señalabas la semana anterior, pareciera que los funcionarios del Banxico son intocables, se cuecen aparte, ¿no? Son de otro nivel al que nadie les puede decir algo, porque pues son ahí como que vacas sagradas, ya lo decíamos, desde los tiempos de Guillermo Ortiz, de Agustín Carstens, en fin, esperemos que evolucione México hacia ese lado, porque pues a mí se me hace bastante interesante, aunque como bien lo señalas, tomó un poco de tintes políticos, se entiende dada la jornada electoral, ¿no? Que está con todo, está candente en Estados Unidos, y bueno, pues eso fue todo respecto a la comparecencia de Jerome Powell. No sé, Arturo, algo más para cerrar ya nuestro comentario semanal y ya irnos prácticamente de vacaciones. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, se acerca un puente, entonces pues, los mercados tienden a relajarse en esas fechas. ¿Algo más, Arturo, para cerrar? No, Charlie, todo bien. Creo que se cumplen aquí los tres aspectos a los que te referías. Si acaso, señalar lo que apuntaste al inicio, que la efervescencia electoral en México no ha hecho mella en el tipo de cambio. También lo decíamos la semana pasada. A estas alturas, en otros periodos electorales, ya teníamos movimientos, obviamente, de alza de dólar. Ahora no, ahora lo que tenemos es un fortalecimiento del peso. Se juntan otras variables como ya hemos anotado en las charlas anteriores, ¿verdad? Las finanzas públicas, la inversión extranjera, las buenas cifras de la economía, las cuentas nacionales, etcétera. Por eso creo yo que esos dos factores, reiterando el punto de vista técnico y la decisión de Banxico, van a ser los principales generadores del siguiente movimiento del dólar peso, Charlie. Así es, pues estaremos muy atentos ante estos movimientos, Arthur Baronautas. Nos vemos el lunes tempranito, ya saben, en la madrugadora. Y pues estamos al habla, Arthur, si me lo permites, a la espera de acontecimientos interesantes. Claro, por supuesto, con gusto. Buena tarde, Baronautas, Arthur, gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.